Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América. Hoy debo excusar a don Fernando Mangual y a don Miguel Valdés Paulino. Por razones muy propias no van a compartir lo que yo entiendo será uno de esos programas formidables para la audiencia nacional. Yo quiero iniciar este espacio dando mis condolencias al gran país por la muerte de la soberana, la reina, su majestad, doña Isabel II, al pueblo de Inglaterra, al Reino Unido y toda su comunidad internacional. En nombre del espacio, el Poder de la Palabra, todas mis condolencias por esa lamentable, una soberana casi con 60 años en el poder, que sirvió de equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial. Así que toda mi solidaridad con ese gran país como lo es el Reino Unido. Y con el permiso de mi invitado, yo quiero saludar a unos muchachos de un colmado que todos los sábados pues me honran con poner en pantalla este espacio, el Poder de la Palabra, allá en el colmado La Vía, de don Osvaldo, el ingeniero don Arturo, José Arturo, don Fernando, bueno, todos esos distinguidos amigos que nos honran con su presencia, viendo el programa los sábados. Y ahora conmigo hoy, uno de los economistas más formidables que tenemos nosotros en el medio, siempre con ideas renovadoras, siempre está escudriñando para buscar nuevos elementos de la economía, que es la fuerza que nos mueve a la sociedad prácticamente. Y un destacado y alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente don Leonel Fernández Reina. No solamente es un dirigente y un economista, sino uno de los hombres de confianza del presidente doctor Leonel Fernández Reina. Buenas noches, licenciado Albanjoe NG Cortiña. Gracias por honrarme una vez más. Bueno, las gracias se las doy a usted, señor Hernández, por darme la oportunidad de estar nueva vez en su programa. Y con la presentación que usted me ha hecho, me ha comprometido entonces, tanto en mi calidad de economista como también como persona. Y como dirigente también de ese importante partido. De la Fuerza del Pueblo, obviamente. Pero eso es bueno porque los retos, los desafíos en programas como el suyo, y ahora con esta introducción, pues hacen que uno tenga que sacar de abajo. Bueno, la verdad que yo no tengo que hablar de su preparación. Inclusive cuando estuve por su invitación en la puesta en circulación de su última obra, que usted compartió el escenario con el gran también economista, don Antonio Siriaco, le comentaba a unos amigos que estaban en el auditorio de Funglode el gran manejo que usted tiene de las ciencias económicas. Sí. Y salí de ahí casi queriendo hablar yo también de economía. Justo de eso trata mi quinto libro, que es la más reciente obra mía, que aborda los temas económicos de la República Dominicana especialmente, y que es un libro que tiene como título... Y muy didáctico, ¿eh? Sí, precisamente por eso, porque el libro, El economista y yo conversando, es un libro que está narrado, escrito, relatado en forma de diálogo directo, que facilita no solo la comprensión, sino también el manejo del propio libro como documento físico o virtual, porque no es necesario comenzar con la página 1 y terminar en la 406 o 407 que tiene el libro, sino que puede usted como lector ir a cualquier parte del índice, leer esa parte que a usted le interesa, y esa parte no está vinculada ni a los temas anteriores ni a los temas posteriores tampoco. Sí, y eso da una ventaja para aquella lectura, digamos, corta, en estos tiempos en donde la gente tiene cada día menos espacio, menos tiempo para poder dedicarse a leer un libro completo, ¿no? Desde la página 1 hasta la final.
Y entonces este libro, El economista y yo conversando, escrito así en ese formato de diálogo directo, que es el primer libro Eso que iba se a decir, escribe, la primera obra sobre economía. que se escribe en ese En ese formato. formato. Porque yo he escrito 4 libros más, pero en ese formato es no solamente en la República Dominicana la primera obra de economía que no es de ciencia ficción, escrito en ese formato de diálogo directo, sino también en la literatura que yo conozco y que yo pude investigar a través de la internet y de los libros que uno se ha leído, y en la biblioteca de uno, de que no hay un libro escrito bajo ese formato. Es un atrevimiento de mi parte, pero bueno, como dice una expresión comercial, probando es que se sabe. Pero le viabiliza al estudiantado, especialmente de economía y para cualquier otra área, el entendimiento. Definitivamente que Por sí. las definiciones tan prácticas de ese monólogo, yo diría, que usted desarrolla en Sí, ese libro. estos diálogos que establecen ese diálogo directo, como le decía, asume, como dice el título del libro, el economista, que es el autor, y el yo, que es el interlocutor. Y ese interlocutor puede ser un médico, un técnico de cualquier área, un economista, un antropólogo. Mire, esa es la grandeza de la obra. La grandeza, que yo le decía a don Fernando Mangual, que usted asume el papel del médico, del abogado, del buhonero, del agricultor, del jornalero, del profesional. O sea, no es fácil producir una obra en esa tesitura. Sí, no es nada fácil. esa tarea fue desafiante para mí. Yo sé que su porque familia... implicaba quemar muchas neuronas para crear un personaje ficticio que pasaba a ser el yo. Y no un solo, ¿eh? No, 56. 56. 56, porque personajes. son 56 diálogos y cada diálogo tiene un interlocutor distinto que, como usted decía, que puede ser desde un buhonero hasta un físico. Así es. Bueno, licenciado, el Banco Central de la República Dominicana acaba de informar que el peso dominicano se ha apreciado acumulativamente un 7.9%. Sin embargo, el sector productivo ha encendido una alerta, una lucecita ya al final del túnel. Dice que observa con cierta preocupación esa apreciación del peso. Cuando yo entiendo que si el peso se fortalece, todos los sectores deberían estar contentos. ¿Qué sucede entonces con esta apreciación del peso dominicano? Bueno, le sucede lo que le acontece a la luna. La luna tiene 2 caras. El lado que uno todas las noches puede verla, o una buena parte de las noches del año, uno puede verla, porque es la cara visible, y la otra cara de la luna que nadie ha podido verla, excepto los chinos, que ahora enviaron una nave que se llama el lado oscuro o la cara oculta de la luna. Lo propio acontece con la apreciación del peso dominicano, que ciertamente se ha apreciado en lo que va de año en un poco más del 7%. Entonces, esa apreciación tiene un lado bueno y tiene un lado malo, tiene un lado claro, tiene un lado oscuro. ¿En qué sentido? Bueno, en que el exportador padece del lado oscuro, es afectado por el lado oscuro, porque el exportador que tiene costos en peso, y los costos en peso se han incrementado por la inflación dominicana, que supera el 8.50% en lo que va de año, de las más altas en la historia contemporánea, y que supera a su vez la meta de inflación, que es de un 4%, la duplica un poco más. Entonces, los exportadores que ven producir un incremento en sus costos en peso, cuando exportan en dólares y esos dólares lo cambian en el mercado cambiario, reciben menos pesos, justo por la apreciación del peso. Digamos, para ponerlo en números redondos y facilitar la explicación, si la tasa de cambio estaba a 60 por 1 y hoy día está a 55 por 1, quiere decir que está perdiendo 5 pesos por cada dólar que cambia en el mercado para el exportador. Entonces pierde por el tema cambiario el exportador y o deja de ganar, y pierde también por el tema del incremento de los costos.
Por el lado, digamos, claro, el lado que se ve, el lado que se beneficia de la apreciación del peso dominicano están los importadores, porque entonces el importador necesita de menos pesos para comprar los dólares que necesita para adquirir, comprar en el exterior zapatos, tela, maquinarias, equipo, insumos industriales y agrícolas, en fin, todo lo que es importación. Entonces, desde el punto de vista del importador, él se beneficia porque compra con la misma cantidad de dólares o adquiere mercancías con la misma cantidad de dólares y tiene que invertir menos peso para adquirir esos dólares. Entonces, ¿dónde está el problema de ese beneficio que tiene el importador? Que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, los consumidores, no se benefician de esa apreciación del peso dominicano porque el sector importador no traslada al consumidor ese, digamos, esa reducción del costo en peso de sus importaciones. Y no la traslada porque ninguno de nosotros compramos hoy día nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestra medicina, nuestra comida importada a menor precio, sino que por el contrario, le estamos comprando más cara. Cualquiera me dirá, bueno, es que la importación internacional o la inflación internacional ha aumentado. Es cierto que también ha aumentado, pero debería de aumentar menos para nosotros porque al importador le sale más barato traer sus mercancías. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que usa el Banco Central para medir la apreciación del peso? Porque tenemos una inflación prácticamente estática. Usted dice que los exportadores podrían tener ciertas aristas de preocupación porque tienen ahora que buscar más pesos para tener más dólares. Así es. Entonces, ¿en qué beneficia eso al país en sentido general? Ese pueblo llano que usted mencionó hace un momentito. Lo perjudica por la vía del exportador. El exportador, que es un sector más importante que el importador porque es el que genera divisas. El importador consume divisas, el exportador produce, genera divisas para el país, para la sociedad. Y ellos están siendo perjudicados, por lo tanto, eso desincentiva al sector que produce mercancías y servicios para exportar. Por lo tanto, ese es un aspecto negativo. Otro aspecto negativo es que el ciudadano común, el consumidor, no se está beneficiando de un descenso de los precios o de una menor inflación a causa de una apreciación del peso dominicano. Y ya le decía que en el caso del importador es el único que se beneficia porque está comprando sus mercancías, sus insumos en el exterior con menos peso que lo que estaría gastando si la apreciación no se hubiese dado. Hay un contraste, licenciado Albán Jover. El poder adquisitivo. Se supone que con un peso fuerte el poder adquisitivo debe ser mucho más beneficioso, más positivo para la población. Entonces no lo tenemos así porque el poder adquisitivo en este momento está chocando con una realidad que es una inflación que está llegando casi a un 9%. Entonces yo no le veo sentido a esto. ¿Por qué el gobierno se vanagloria de esta apreciación del peso dominicano? Bueno, porque mire, si usted mira hacia atrás, aunque al presidente de la República no le gusta que uno mire hacia atrás, es decir, hacia la historia, pero no, hay que mirar. Hay que mirar. Y yo creo que a nadie que haya pasado por un curso de cualquier academia podría decir que el mirar para atrás es negativo. El mirar para atrás siempre es positivo cuando usted lo toma como referente. Así es. Entonces, si miramos para atrás, ¿cuál es una de los malos recuerdos que tiene el ciudadano dominicano, los empresarios, los comerciantes, de la gestión gubernamental de lo que era el PRD y que hoy es el PRM para el periodo 2000-2004? La alta tasa de depreciación de la moneda. Es decir, lo contrario a lo que se está produciendo ahora, que es una apreciación. Entonces yo he considerado que parte de los objetivos de esta administración gubernamental es propiciar una apreciación del peso para ir desmontando ese mal recuerdo que tienen los dominicanos, que tenemos los dominicanos, de los altos niveles de depreciación que hubo en el gobierno del señor Hipólito Pero yo Mejía. no entiendo por qué se empecina en esa situación. Porque nosotros terminamos con un déficit fiscal en el gobierno del presidente Fernández en 220 mil millones de pesos. Ahora tenemos un déficit fiscal de 225 mil. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la apreciación y la depreciación del dólar, del peso?
Bueno, Si vamos camino a un déficit fiscal mucho mayor. sí, y ese déficit fiscal tiene un agravante, señor ¿Cuál es? Hernández. Que bueno, las autoridades han dicho por el lado de impuestos internos y por el lado de aduana que los ingresos están aumentando, los ingresos fiscales. Incluso han dicho para esta nueva iniciativa de modificación presupuestaria Sí. que incluye la adenda, que los ingresos estarían superando en todo el año unos 66.000 millones más que lo que habían estimado cuando formularon el presupuesto del año 2022. Estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, cuando formularon el presupuesto que tenemos hoy día vigente. Entonces, si tenemos un incremento sobre los 66.000 millones de pesos en los ingresos, ¿cómo explicar que se aumente o se produzca un aumento del déficit fiscal? El déficit fiscal del año pasado era de un 3%, o fue de un 3%. Así cerraron las finanzas públicas dominicanas. ¿Usted sabe de cuánto será ahora con el nuevo presupuesto que se va a modificar, incluyendo la adenda que se sometió ahora el 7 de septiembre del año en curso? En 3.63, es decir, que hemos pasado de 3% a 3.63%, un aumento de 0.33 puntos porcentuales. Esa elevación del déficit fiscal no es una buena señal, porque aunque las autoridades están diciendo que este nuevo presupuesto no implica nuevos aumentos, el hecho de que el déficit fiscal se incremente significará que a futuro, en el 2023 y en adelante, esto va a presionar más las finanzas públicas. ¿Para qué? Para buscar financiamiento como forma de poder pagar ese déficit que se ha generado. Entonces esa presión, para volver entonces al peso dominicano, que uno dice, ¿hasta cuándo podrá durar esto? Lo de la apreciación. Lo de la apreciación. Yo no creo que sea sostenible por largo tiempo, por el hecho de que eso a la larga o a la corta va a perjudicar, va a penalizar al sector exportador. Y el sector exportador es clave para cualquier economía, y más una economía como la nuestra que tiene un déficit en la balanza comercial, es decir, que las importaciones superan a las exportaciones. Por lo tanto, esa es la principal razón, argumento, como para decir que no es sostenible. No es sostenible. Además de que el tema de el tipo de cambio entre el peso dominicano y el dólar, en el marco macroeconómico que se elaboró en el año 2021 para el presupuesto del 2022, previó una depreciación monetaria, contrario a lo que está aconteciendo. Eso quiere decir entonces que el peso dominicano se iba a comportar respecto al dólar como se ha estado comportando a lo largo de décadas, con ligeras depreciaciones, y que ahora ocurre lo contrario. Puede presentarse como un trofeo por el hecho de que ahora le va a permitir al gobierno desmontar las críticas que se hacían, que en los gobiernos de PRD, PRM, se producían muchas depreciaciones y la gente perdía confianza en la moneda. No le veo sentido a eso, porque yo digo, la economía tiene dos caras, la de usted y la del consumidor. Son dos caras distintas. Yo soy consumidor también. Sí, pero quise sí, tomar un parámetro las dos caras de la al moneda. azar. Nosotros los consumidores, los padres de familia, sí, que tenemos que ir a diario al colmado, al supermercado, estamos viendo otra cosa. Los economistas ven distinto a nosotros. Señores, regresamos. Licenciado, entonces, tenemos un déficit fiscal que va camino a superar los 225.000 millones de pesos. así es. El gobierno ve la necesidad de enviar una adenda al Congreso para reformular el presupuesto. Y básicamente el argumento que usa, es que en varios ministerios han sobrado dinero. Y habla de una gran cantidad.
si uno se pone a analizar esa situación, tenemos un déficit fiscal. Los ministerios les sobró dinero. Entonces, ¿dónde está el meollo de esto? ¿Cuál es el quid? Como que yo no le veo concordancia. Hay varios meollos. Mire, la adenda que sometieron ahora el 7 de septiembre del 2022 viene a modificar, viene a cambiar la propuesta de modificación presupuestaria que se sometió el 24 de agosto de este año también. Es decir, que primero la modificación para reformular el presupuesto del 2022, luego la adenda para reformular la modificación que habían propuesto. Estamos hablando de cambio sobre cambio. ¿Qué indica eso de cambio sobre cambio? De que, bueno, están atendiendo a la población, a la sociedad, de que reclama cosas que deben hacerse de una manera y el gobierno lo está haciendo de otra. No, no es humildad, no es un gesto de humildad, es una manifestación de falta de gerencia en el gobierno. Y esa falta de gerencia, cuando se traduce en que a cada momento en el gobierno tienen que dar reversa. Y esta es otra de las reversas que ha venido acumulando el gobierno a lo largo de sus 2 años que ya cumplió como gestión gubernamental. Y yo he dicho, es verdad que el rectificar es de sabio, pero cuando usted tiene que rectificar a cada rato, no es de sabio, o es de desconocimiento, y no quiero decir otra palabra. Eso tiene su contraparte. Entonces, decía Cervantes, quien mucho habla, mucho erra. Claro. Entonces, algo está pasando. Claro. Porque yo no entiendo cómo a un ministerio le sobre dinero. Bueno, porque con tantas necesidades que tiene el país. Por la falta de gerencia. ¿Cómo explicar que un país que tiene tantos déficits en infraestructura, y se acaba de demostrar porque hay más de 7.000 aulas y planteles, no, 700 planteles y aulas escolares que no han podido concluirse por diversas razones y motivos y circunstancias. Pero al mismo tiempo hay la ciudad, aquí de la capital, está llena de hoyos. Solamente hay que ir a la parte norte de la ciudad capital. No este casco urbano, no esta burbuja en la que está este canal. Esto lo asfaltan todos los días aquí. ¿Perdón? Esto lo asfaltan todos los días. No, y que solamente es un efecto de demostración para que el país crea que así está el país. No, el país no está así, asfaltado. El país está a falta de que sus calles, sus contenes, sus aceras sean acondicionadas como debe ser. Entonces, al Ministerio de Obras Públicas se les reduce las apropiaciones del presupuesto que originalmente habían formulado para el 2022, se les reduce en más de 3.500 millones de pesos. ¿Pero fue que no lo gastaron? Porque falta gerencia. Es que vamos a lo mismo, falta de gerencia. ¿Y cuándo hay falta de gerencia? Cuando no hay planificación, cuando no hay capacidad para ejecutar. Porque si están las necesidades y están los recursos, ¿cómo explicarle al país que sobra dinero en un ministerio y que tiene que... Bueno, por la falta de gerencia. La explicación. Igual que educación. Bueno, ahí hubo un sobró intento. Dinero y hay qué sé cuántas aulas que no tienen puertas. Lo de sobrar es relativo. Es que la falta, no es real. No, pues porque es falta de gerencia que no le permite ejecutar. O sea, son números sin base. Son excedentes sin base. Excedente entre comillas, sin base, porque no es cierto. Si hay carencias de obras de infraestructura. Anoche o esta semana he estado visitando el pabellón de voleibol por un torneo que hay internacional, que nos visitan media docena de países de la región, y estuvo cayendo un tremendo aguacero. Adentro. Afuera y adentro estaban cayendo goteras. Entonces, eso es y estamos hablando de un evento internacional, no estamos hablando de un intercambio de colegio, de escuela, no, un evento internacional donde somos anfitriones. Y creo que también a deporte le sobró dinero. Y no sé. No entiendo estas cosas. No sé, uno no entiende entiende tantas cosas, señor Hernández. No entiendo. Pero usted es economista, usted lo entiende mejor que yo. Bueno, uno hace un esfuerzo. Lo que sí entiendo es lo siguiente, que en esa adenda del presupuesto le incrementan el incremento que la Presidencia de la República está procurando con esta modificación presupuestaria. No se olvide que entramos a un año de campaña. Bueno, penoso, porque el presidente había dicho que cuando estaba
en campaña para las elecciones del 2020 que él no iba a procurar la candidatura presidencial. Y, Así lo dijo. y lo dijo en más de una ocasión, una repostulación, perdón, para una eventual reelección. Sí, esos fondos que se van ahora a remodificar, ¿son fondos especializados? ¿O pueden ir a cualquier lugar que si el Congreso o debe esperar que el Ejecutivo le diga a las áreas donde quiere mandarlo? Bueno, ya no existe lo que se denominaba antes la cuenta 1401 en el gobierno, que el presidente tenía mucho, digamos, mucho margen de discreción. Legalmente hablando, ese margen de discreción. Ahora ya no es así. Eso quedó cambiado con toda la modificación del marco legal que propició Leonel Fernández, con el cambio de todas las leyes del sistema de administración financiera pública, así como también de la Constitución de la República. Esos cambios en el marco legal que propició Leonel Fernández impiden que esa alta discrecionalidad exista. Entonces, estas modificaciones que está dotando de más recursos a la Presidencia de la República, en la modificación propuesta en agosto, el 24 de agosto, señala los detalles de ese nuevo aumento. Pero déjeme terminar con este detalle que para mí es importante, porque es de los hallazgos que he identificado en la adenda del 7 de septiembre del 2022. Estoy hablando de datos de señalamiento muy actualizados. En esa adenda se contempla un nuevo aumento para la Presidencia de la República de 2.600 millones de pesos para el año en curso. Pero ese aumento no queda detallado en el documento que se le envió a la Cámara de Diputados. O sea, para el uso no se detalla. No se detalla, no se dice en qué se va a gastar ese nuevo aumento. Entonces quedará a discreción del Ejecutivo. Al menos no aparece en el documento. Bueno, pero si no aparece, va a quedar a discreción del Ejecutivo. Y yo creo que los legisladores harían bien en solicitar que se detalle en qué se van a gastar. Sí, pues eso le da más transparencia. Por supuesto. Algo que ya está siendo cuestionado. Probablemente al presidente no le explicaron ese detalle. Pero además yo digo, si se van a redistribuir fondos que sobraron, esa es la palabra que yo quiero usar. Que no han sabido utilizar. Bueno, que no han sabido usar. Y no han sabido utilizar porque falta gerencia. Entonces, ¿por qué esos fondos no se especializan y se mandan a un área específica? Por ejemplo, a la salud. Debería, porque la carencia de medicamentos, de instrumentos, de higiene incluso. Y con la carga de la migración ilegal. Mire, a mí me tocó llevar a un familiar recientemente al centro de salud que está en Secanot, que está ahí en todo el área del Hospital Luis E. Aybar, María Auxiliadora. Y las largas filas de personas que a las 5 y 6 de la mañana ya había, yo llegué a las 6 de la mañana y ya habían filas esperando porque no hay capacidad para atender las necesidades de salud que tiene la población dominicana. ¿Por qué no mandamos ese dinero? Claro, pero peor aún, todo el entorno del hospital, de ese centro hospitalario tan importante de la capital de la República, estoy hablando de la capital de la República, no estoy hablando de Jimaní. Una de las zonas más pobladas del país. Sí, y además el centro del país. El centro del país. Parte del centro del país. Está lleno de basura, pero lleno, estoy hablando literalmente, ojalá este canal y hasta este mismo programa pueda enviar las cámaras para que puedan testificar, puedan testimoniar luego que la cantidad de basura que hay en la ciudad capital, en la parte norte, puede perfectamente ser presentada como el lado oscuro de la capital. Y el lado claro es la burbuja donde vivimos, donde más o menos se recoge la basura. O sea, ¿qué usted prevé para este fin de año? Las remesas, dice el Banco Central, que aumentaron. Pero entonces, las remesas entonces están perdiendo efecto en virtud de que el dólar está comprando menos pesos. Pero es un mérito que las remesas aumenten. Totalmente, sí. No, yo me pregunto y voy a responder. Es un mérito para la República Dominicana y para las autoridades el hecho de que las remesas hayan aumentado. Bueno, así lo hacen. No, claro que no. Así lo hacen ver, así lo informan. Pero no es un mérito. Y oigan por qué no es un mérito. Porque ¿quiénes envían esos dólares? Los dominicanos ausentes. Sí. ¿Y por qué se han ido esos dominicanos de la República Dominicana? Porque no encontraron medios de vida
para poder sostener a la familia y a ellos mismos. Entonces ellos en forma generosa envían parte de sus excedentes o bien de sus sacrificios, de sus ingresos familiares y se lo envían a sus relacionados a la República Dominicana. Por lo tanto, si vamos a atribuirle algún mérito al aumento de la remesa, en primer lugar hay que atribuírselo a la diáspora dominicana que vive en España, en Italia, en Nueva York, en otras ciudades de los Estados Unidos. Y también hay que agradecérselo, en primer lugar a Trump y luego a Biden, ambos presidentes de los Estados Unidos, uno que ya fue y otro que lo es. ¿Por qué? Porque ellos implementaron una política monetaria expansiva en la economía norteamericana que permitió que todos los ciudadanos disfrutaran de mayor liquidez monetaria. Y esa mayor liquidez ha permitido, todavía permite, que los residentes del país nuestro que están allá en los Estados Unidos envíen mayores cantidades de remesas. Ese es el mérito, ese mérito es de ellos, de la diáspora dominicana, claro, y del gobierno norteamericano, no de las autoridades dominicanas. No. Las autoridades dominicanas son lo que son beneficiarias de ese esfuerzo dominicano. ¿Hasta cuándo podrá el gobierno mantener los subsidios a los combustibles? ¿Y cuáles serían los efectos colaterales de estos gastos excesivos? Primero, es una medida, yo creo que debe ser apoyada. Y yo como apoyada, pero ¿hasta cuándo podrá el país soportar eso? En primer lugar, apoyada porque si esos subsidios a los combustibles no se estuvieran otorgando, hoy día la inflación fuera más alta de la que tenemos. Esa es una admisión y un reconocimiento que yo hago como economista y como ciudadano. Ahora, ¿qué punto crítico uno puede establecer de ese subsidio que es generalizado? Que se benefician los industriales, las empresas que consumen combustible a un precio subsidiado y el que tiene un carro o un vehículo de alta gama. Y ambos, los de alta gama, se beneficia por igual. Se beneficia por igual de uno que está conchando en un carrito de concho, valga la redundancia. Y no debería ser así. Porque ¿Y cómo focalizar eso? Bueno, se pueden implementar programas, planes, ¿no? Porque el gobierno tiene identificado, las autoridades tienen identificado aquí, a través del mapa de pobreza, dónde están la mayor cantidad de personas vulnerables en el país. Y establecer programas. El gobierno, las actuales autoridades le dijeron al país, elíjanos a nosotros, que nosotros sabemos hacer esas cosas, pues háganlas. Bueno, entonces yo no puedo decírselo aquí desde aquí, porque eso lo vamos a hacer nosotros en la Fuerza del Pueblo cuando lleguemos al poder. Pero eso es verdad, pero usted dijo hace un momentito que faltaba gerencia. Claro. Por eso mismo, entonces, porque dijeron que iban a resolver los problemas y no han podido resolverlo. Y entonces, esos subsidios naturalmente no pueden ser para toda la vida, no puede ser por un periodo de tiempo muy prolongado, porque eso naturalmente tiene que estar soportado por los ingresos. ¿Los subsidios tienen que ver con la deuda externa? ¿Perdón? ¿Los subsidios tienen que ver con la deuda externa? No, en este caso no. No se ha endeudado el país para aumentar, para subsidiar, o sea, no se ha aumentado el endeudamiento externo para subsidiar. Normalmente el endeudamiento externo, aún el de los bonos... Yo le pregunté, porque, caramba, es lamentable mantener esa carga que algún día va a salir a reducir. Sí, por supuesto. El endeudamiento público dominicano en estos 2 años de gobierno ha aumentado en alrededor de 16 mil millones de pesos. El incremento del endeudamiento ha sido de ese monto, de la deuda pública, alta, sí, de la deuda pública del sector consolidado. Quiere decir que es el gobierno central más las instituciones autónomas y descentralizadas. Y todavía es alta. Uno no sabe qué va a pasar con la guerra de Ucrania, cuáles serán las consecuencias del próximo año. Y con un agravante... El país me parece que no está preparado. Y con un agravante adicional, señor Hernández, fíjese, en la matriz de generación de energía eléctrica en la República Dominicana, por suerte, se ha ido diversificando. Pero dentro de esa diversificación, uno de los componentes que mayor valor ha adquirido es el de generar electricidad a través de gas, en alrededor de un 40%. Ese 40%
ahora con el aumento del gas en el mundo por el tema de la guerra que usted acaba de señalar, es una amenaza para la Una finanza. amenaza. Entonces, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Sí. Yo estoy conversando con el licenciado Alban Joet, NG Cortiña, destacado economista y alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo, que por lo que observo se ha colocado en la acera del frente del PRM y del presidente Abinader. ¿Cuáles son las razones para que ustedes estén en este momento? ¿En qué se basa ese crecimiento de la Fuerza del Pueblo y del liderazgo del mismo presidente Fernández? Es multicausal. Yo creo que la primera razón es que la población ha entendido que el cambio no llegó. El cambio que se prometió en el 2020 no ha llegado a la República Dominicana, a los ciudadanos de a pie, a la mayoría de la población del país, no le ha llegado ese cambio. Entonces se ha ido produciendo una frustración en la sociedad dominicana y esa frustración empieza a mirar hacia los lados, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente y hacia atrás también. Y cuando mira hacia atrás se encuentra a un Leonel Fernández. ¿A usted le gusta esa palabra? Bueno, porque me sentí mal como académico que he sido, que un presidente de la República le pida al país que no miren para atrás, cuando cualquiera que haya dado los más elementales grados académicos sabe que la historia no se puede despreciar, no se puede ignorar, por el contrario, se tiene que valorar y colocarla en su justa dimensión. Entonces decía que esa población frustrada, porque el cambio no le ha llegado, incluyendo los propios dirigentes del PRM y bases del PRM, que hay una frustración generalizada. Entonces ellos están mirando, y la población en general, está mirando hacia atrás y hacia los lados, y encuentran a Leonel Fernández, que hizo 3 gestiones gubernamentales maravillosas, transformó el país llegó a la modernidad, hubo estabilidad de precios, crecimiento económico, construcción de importantes obras en toda la República Dominicana. Hoy gozamos de una infraestructura vial del primer mundo, gracias a esa visión y misión y al mismo tiempo decisión del presidente Fernández de entonces para emprender esos proyectos. Entonces, la población está viendo que el Leonel Fernández tiene un nuevo partido, que ya no es el PLD, que es la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo junto con Leonel Fernández han venido creciendo. Leonel como marca, que ya el país la tiene, la sabe, y la Fuerza del Pueblo que está construyendo una marca. Y Leonel Fernández encabeza ahora mismo la oposición dominicana y compite ya de tú a tú con el actual presidente de la República, que ha colapsado en términos de preferencia electoral no menos de 13 puntos porcentuales, no menos, en el mejor de los escenarios para el señor presidente de la República. Me llamó la atención hoy en los medios escritos dominicanos, a propósito de la lamentable muerte de doña Isabel, que la prensa trae en primera plana una foto del expresidente Fernández con la reina. Eso me llamó la atención esta mañana cuando estaba desayunando. Porque es una expresión, esa imagen que usted ahora acaba de decir, es una expresión de qué hizo Leonel para que la República Dominicana se insertara en la globalización. Bueno, yo lo entendí como un mensaje de esos medios. Más bien es un reconocimiento, la señora reina del Reino amiga Unido, del pueblo dominicano. Ha fallecido Sí. A los 96 Pero años ¿por de qué edad. la foto? En todos los medios. Ella es noticia y... Él y su esposa. Claro. Ellos dos Sí. encabezan las primeras planas de los periódicos hoy. Porque, primero porque la muerte de la señora reina es noticia. Segundo porque es un reconocimiento implícito, oiga bien, implícito, de que la República Dominicana es conocida hoy En un día en el metamensaje mundo. podría ser eso.
de esos medios de comunicación. Es posible. De lo habría- que- pero habría- ellos están entendiendo algo que nosotros no estamos viendo. sí, habría que preguntarle a ellos. Tal vez ellos tienen una lupa o una bola de cristal. Licenciado, ustedes tienen asesores de los mejores del mundo, que han estado en la campaña de los países más importantes del mundo. ¿Qué dicen esos asesores sobre el comportamiento electoral? Ellos están sorprendidos. Los asesores internacionales que hoy día acompañan a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández están sorprendidos. ¿Y por qué están sorprendidos? Porque han hecho 2 fotografías y estos asesores, por distintas vías, son 2 equipos que no se vinculan uno con otro, uno europeo y otro norteamericano. Han tomado 2 fotografías, una a principios del año 2022, estoy hablando de alrededor de febrero, y otra ahora, julio, agosto ¿Y qué dice? del 2022. ¿Qué se puede leer en ella? Que hay un cambio sustantivo en lo que ellos denominan las emociones del país respecto a Leonel Fernández y respecto a la Fuerza del Pueblo. Y esas emociones se traducen en varias manifestaciones, en intención de voto, en simpatía, en disminución de tasa de rechazo, en disminución del desconocimiento que tenían que Leonel Fernández ya no está en el PLD, sino que está en la Fuerza del Pueblo. Esas son indicadores, son manifestaciones que ellos denominan emociones que permiten y fortalecen y evidencian, esa es la palabra que ando buscando, evidencian, respaldan que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ya no solamente son realidades, sino que ocupan el primer lugar en la oposición dominicana. Y como líder, como candidato a la presidencia, que todavía no está formalizado, Leonel Fernández ya compite de tú a tú con el presidente de la Eso República. quiere decir que ustedes que no ya- ha anunciado su candidatura tampoco, y que yo pienso en términos personales que hay posibilidades de que él no se presente. Como candidato. Sí, Explíquese eso. sí. Mire, el señor Abinader de la ¿Usted se refiere al presidente Abinader? Sí, claro. ¿Usted cree que Que él- no podría presentarse? que esa posibilidad cabe, que no se presente como candidato. Oiga, ¿por qué? Sí, explíqueme por qué. Sí, en primer lugar, él había dicho que no favorece la repostulación de un presidente, pero las señales actuales que él ha estado enviando al país es de que no está anclando columnas, ¿no?, con más fortaleza para potenciar su deterioro o su posicionamiento electoral. Veamos. Acontece un hecho alrededor del ministro de la presidencia, toma licencia, luego renuncia y es sustituido por un técnico, por una persona llegada al presidente de la República. Hasta ayer desconocido, prácticamente. Sí, y no por un dirigente del PRM, que los hay con prestigio, con calidad, y no lo colocan. Entonces, no fortalece la relación partido-gobierno en una posición clave, que es el ministro de la presidencia. Luego, tienen que sacar del Ministerio de Educación, el principal ministerio de la República Dominicana. Su gran estratega. Porque maneja la mayor cantidad de recursos del país, del presupuesto de la nación, el 4%, y lo sacan de ese ministerio, lo ponen como ministro sin cartera, o sea, sin nada, y ponen a un ciudadano dominicano de respeto, de calidad, Así es. de formación, pero no es dirigente del PRM. Y usted me dirá, bueno, pero no importa que no sea dirigente del PRM. Sí importa en este caso, porque están sustituyendo O sea, que el a un presidente- dirigente del PRM por una persona, que no es político y por lo tanto no afianza columna para presentarse como Lo que candidato usted quiere a la decir, presidencia. es lo que yo interpreto, es que el presidente Abinader, fundador del PRM, está desvinculando el gobierno del PRM. Sí, la gestión la está alejando. Pero eso no es muy temerario, No, licenciado. no, porque él está pensando en su futuro. Él está pensando que debe concluir una gestión gubernamental que le garantice mayores cosas, entre ellas, ¿no?, un ejercicio gubernamental correcto y adecuado. Y para eso se está rodeando, más que de dirigentes del PRM, se está rodeando de amigos de él. ¿Pero y para qué? Para eso. ¿Y qué, Para va, a hacer, blindarse, ¿y qué va a hacer después de 24? Bueno, luego puede presentarse como candidato a la presidencia en el 2028.
y tendría una gran ventaja hacerlo. Primero, dice, soy un hombre de palabra, que cumplí con decir que no me repostularía, pudiendo hacerlo, y no me he repostulado. Estoy hablando del año 2028. Y ahora me presento como candidato porque cumplí mi palabra. Eso le da mucho... O sea, ¿usted cree, eso no es muy ingenuo pensar que el presidente Abinader un escenario que se va a apartar del 24? Es un escenario que construyo a partir del hecho de que... a menos que usted no conozca esa intimidad, ese pensamiento. No, yo no lo conozco a él, lo he saludado, pero no he tenido el honor de compartir con él, con el presidente de la República, pero es que estoy partiendo de los datos, de los números. El PRM ha colapsado en números, la simpatía del presidente de la República ha colapsado y la coyuntura política que se está presentando desde ahora hasta el 2024 va a ser y es totalmente distinta a la coyuntura del 2020. Usted menciona al PRM y al presidente Abinader y ni siquiera por un recordatorio afectivo menciona al PLD. Es que... No, porque el PLD no tiene cabeza. No tiene cabeza. No. Señores. Cabeza política me refiero. Señores, hemos llegado al final de este espacio, el poder de la palabra. Conversando con el licenciado Alban Joe, quien como siempre dice muchas cosas importantes y deja otras más para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso de que el presidente Abinader dice, nuestro invitado, que podría no presentarse en las elecciones del 24. Así es. Así es. Licenciado, muchas gracias por compartir una vez más en el poder de la palabra. Lo vamos a dejar con la nota editorial de Tele Radio América. Buenas noches. Editorial de Teleradio América, Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque tiene más de 40 años ligado a la actividad política y académica, siempre comprometido con la democracia. Alburquerque, socialdemócrata igual que su mentor en la política, José Francisco Peña Gómez, que respetaba su inteligencia, en más de una oportunidad ha arriesgado su vida por decir lo que piensa. Los 12 años de Joaquín Balaguer fueron parte de su fragua. Políglota, escritor, egresado con honores de prestigiosas universidades internacionales, como la de Kansas en Estados Unidos, Bonn en Alemania, de trayectoria limpia como senador, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, entre otros cargos públicos. El ingeniero Ramón Alburquerque, por su recia formación política e intelectual, hay que respetarlo y oírlo. Es un activo valioso para el país y su partido, el PRM. Ha puesto el dedo en la llaga, ha tocado sectores poderosos. Sus críticas al gobierno de su partido han estado a la altura de su formación política y humana. Ese es Ramón Alburquerque, un dominicano que le duele su patria. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,